Animales Luminosos es la esperada nueva novela del escritor peruano Jeremías Gamboa. La novela ha sido publicada recientemente por Literatura Random House y la novela trata sobre un latinoamericano que decide viajar a Estados Unidos a estudiar en una universidad en Colorado. La trama gira en torno a este personaje, quien junto a un grupo de amigos deciden iniciar una suerte de travesía, peregrinación por diferentes bares aledaños. Pero más allá de esa anécdota, la novela nos plantea una serie de reflexiones sobre temas como la migración, como el choque cultural, el racismo, el clasismo, pero también sobre la amistad. Justamente sobre esta novela conversé con Jeremías hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del Centro Cultural de la Católica. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Jeremías Gamboa, aquí, en Letra Capital. Hola Jeremías, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente novela, Animales Luminosos, publicado por Literatura Random House, una muy bonita edición. Además, la portada me ha gustado mucho. Sí, una portada de Isa Watanabe, que es un lujo, ¿no? Que Isa haga ese trabajo tan bello, ¿no? Una gran idea de mi editor Jerónimo Pimentel. Porque claro, el trabajo de Isa, sobre todo Migrantes, ¿no? Este libro tan celebrado, pues reúne migración, nocturnidad y animalia, ¿no? Son las tres cosas que están en Animales Luminosos también. Así que a Jerónimo se le ocurrió esto y bueno, Isa tuvo la enorme generosidad de aceptar hacer esa linda carátula, ¿no? Sí, bueno, tú ya has mencionado algunas, digamos, líneas temáticas que aborda la novela, que a mí me han gustado mucho, me ha gustado mucho la novela, eh, y Gracias. tengo muchas cosas para preguntarte, así que Dale. voy a tratar de encontrar un orden. Pero ahora que mencionabas esto de, digamos, la noche, pero la migración, ¿no? Pensado también en esas como recurrencias que pueden ser pues, obviamente preocupaciones del autor, ¿no? Por temas que reaparecen también en esta novela y que ya podemos ver en Contarlo Todo o incluso en los cuentos de tu primer libro, ¿no? Y que tienen que ver con, por ejemplo, esta mirada hacia el racismo, al clasismo también, ¿no? A la que se ha sumado de alguna manera también la migración, ¿no? Sí, sí, bueno, uno descubre eso, los temas recurrentes después de escribir, ¿no? Lo ideal es siempre que sea después de escribir o en conversaciones como esta, y no mientras estás escribiendo, ¿no? Mientras escribes tú, estás escribiendo algo muy concreto, cuatro amigos, una noche, encontrará o no una chica o sí, y por supuesto la premisa de Estados Unidos, el chico es migrante, y al final uno termina descubriendo, ah, mira, pues acá está el tema que escribí acá, esto se parece al cuento Tierra Prometida de Punto de Fuga. Alguien me ha dicho, mire, esto es una cosa como tu cuento de Hopper, mi interior en Punto de Fuga, ¿no? Entonces, eh, te empiezas a dar cuenta que al final terminas escribiendo sobre lo mismo de diferentes formas, ¿no? Es la idea de que, bueno, una obra es básicamente el tema y variaciones de algunas obsesiones, ¿no? Uno, como decía Vargas Llosa en Historia de un Deicidio, el escritor no escoge sus temas, los temas los escogen a él, ¿no? Entonces sí, han aparecido esos temas y otros más. He descubierto el valor de la educación como espacio, ¿no? O sea, y finalmente es una universidad como encontrarlo todo, finalmente es la fragua de una amistad como encontrarlo todo, ¿no? Eh, es una relación amorosa o no entre personas de diferentes adscripciones sociales y económicas, como encontrarlo todo, pero ahora se suman más elementos, ¿no? Se suma las diferencias culturales, las diferencias de nación. En ese sentido es una apuesta, no voy a mayor, pero uno va acumulando más capas de interés, de lecturas y de ejecuciones, ¿no? En el libro. Así que una cosa es el desplazamiento, ¿no? Un amigo me decía, bueno, siempre desde Tierra Prometida o, no sé, los cuentos, la conquista del mundo, siempre son personajes que se están moviendo, ¿no? Como que te gusta mucho el viaje, ¿no? Y acá
el personaje ha viajado a Estados Unidos, pero hay como una especie de peregrinación por diferentes espacios de la noche, ¿no? Desde el estado, la novela empieza en un restaurante muy sofisticado y termina en estado de naturaleza, ¿no? Entonces también ahí hay un recorrido en el que me siento bastante cómodo, en un sentido, o que me obsesiona, ¿no? Por razones que no llego a comprender completamente, ¿no? Sí, sí, eso del recorrido también me pareció muy interesante y sobre eso quisiera abordarlo un poco más adelante. Pero antes quería preguntarle también sobre otra línea temática, aunque en realidad está muy vinculada a lo que ya estamos hablando, que a mí me ha parecido una de las, digamos, de los pilares de la novela, que es el tema de la identidad, ¿no? De la identidad, pero orientada al origen, a la memoria, ¿no? Es el tema central, ¿no? Es el tema central y es el tema central de todo lo que he escrito, ¿no? También me he dado cuenta después, ¿no? Contarlo es igual, es la búsqueda de una identidad a través de la palabra y la escritura. Y en Punto de Fuga, más bien, los personajes de ese libro de cuentos, mi primer libro de cuentos, están en malestar porque no tienen identidad, ¿no? Porque no la encuentran, no la pueden conseguir, ¿no? Hay incluso en algún momento, a mí me gusta mucho usar epígrafes de la música, ¿no? Y había uno que era de Lou Reed, ¿no? Jesus, help me find my proper place, ¿no? Ayúdame a encontrar mi lugar, ¿no? Y creo que eso está en todo lo que en la ficción he escrito. Gente en pos de un lugar donde enraizar, donde ser, donde existir, ¿no? Y en ese sentido mi personaje está buscando un lugar donde enraizar, ¿no? Es como, o bajo la metáfora del libro, está viendo si su luz prende o no prende en ese lugar que es Colorado, que es Boulder y que podría ser un útero casi, ¿no? Casi, me di cuenta muy al final que este era como un espermatozoide buscando un óvulo donde anidar y prender, ¿no? Donde generar la luz justamente, ¿no? El alumbramiento, lo que venga con eso, ¿no? Sí, es una búsqueda involuntaria en un sentido en el personaje al ser. Y me parece que la relación entre el nombre y el ser es muy potente aquí en este libro, ¿no? O sea, sin contarlo todo, el personaje se puede nombrar en la primera página y por tanto puede contarse porque ya se encontró, ¿no? Contarle la historia de una victoria en el sentido de que el personaje va a contar una cantidad de atrocidades y humillaciones, pero el personaje ya ha triunfado en tanto escribe y tiene la capacidad con el lenguaje de decirlo. Aquí tenemos a un personaje casi anónimo, innominable, ¿no? Que no se sabe su nombre y que más va bien en pos de conseguir un nombre y conseguir una identidad, ¿no? Un origen. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo que ese es el tema más importante, ¿no? Ujú. Sí, y ahora que mencionas esto de, digamos, de buscarse un lugar, digamos, ¿no? Que es algo no solamente que le pasa digamos, al personaje principal, pero que en realidad le pasa también a todos a los otros personajes, ¿no? Desde la otra, eh, Olivia. ajá, digamos, la otra latinoamericana, por decirlo de alguna manera, pero también por los mismos, los otros americanos, digamos, ¿no? Pienso incluso en Laura, el hecho de viajar de un lugar lejano, claro, dentro de Estados Unidos, pero finalmente eh, está digamos, los márgenes, digamos, de alguna manera, ¿no? Y ella se siente también parte de esa misma prerrogativa que el protagonista. Aquí Pero ahora, sí. querías comentar algo. No, sí, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, era muy potable, Carlos, la idea de los 20, ¿no? En Tierra Prometida, por ejemplo, son dos chicos de 20 que están yendo desde Miraflores, San Isidro, a Los Olivos, Comas, ¿no? Buscando un lugar. Y ahora mis personajes tienen esa misma edad, solo que tienen diferentes nacionalidades y hay un chico mayor que tiene 30 y tantos, ¿no? Que es el protagonista, pero porque me he dado cuenta que los veintitantos, en general la adolescencia y los veintes, son épocas en que tienes que tomar decisiones, ¿no? Y desde el primer diálogo en que ellos se preguntan si es una ciudad o es un pueblo el lugar en el que están, ellos están se han encontrado en la pista de baile, que es la novela, pero camino a cada uno a tomar su decisión, ¿no? Entonces los 25 genera eso, y aparte el campus también, porque es un lugar de tránsito, ¿no? Las personas como Laura o como Margaret o como Todd o Nico, los personajes que están en el libro, pues viven unos años en el campus, en el sistema norteamericano, no es parecido al de nuestros países, donde tomas tu micro por la marina y regresas a tu, a tu casa,
y en pos de pensar qué haremos mientras estamos aquí, o sea, a dónde iremos, ¿no? Y algunos tienen la noción de ir a California a hacer la vida como el American Way of Life, y algunos otros tienen imágenes románticas, que todos hemos tenido, Barcelona o París o lo que sea, ellos son América Latina, ¿no? Ellos piensan en América Latina como un espacio donde estar, como el personaje ha ido a Estados Unidos a buscarse, ¿no? Entonces, en ese lugar de incertidumbre vital, que son los 20, en donde uno se pregunta, nosotros que ya felizmente hemos pasado esa etapa, aunque a veces tenemos nostalgia de volver, ¿no? Ya tomaste tus decisiones, ya te haces cargo de ellas, en esos años, pues, tú recuerdas, todos estamos pensando, ¿qué haré? ¿Dónde me pongo? ¿En qué lugar? ¿Qué línea de vida vivo? Porque están todos los caminos abiertos, ¿no? Eh, y en ese sentido era un momento interesante donde instalar la edad de mis personajes, ¿no? Aparte, uno tiene 27, el otro tiene 25, la chica tiene 19, 20, o sea, hay como un crisol de edades, ¿no? Eh, que me parecían interesantes de ver justamente esa búsqueda vital, ¿no? Ujú. Ahora que mencionabas tú hace un rato el tema de del recorrido, ¿no? Pensaba justamente en la estructura de la novela, ¿no? La novela está planteada justamente en una noche, digamos un camino, un tour por esos lugares, pero también de alguna manera un camino hacia el amanecer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, completamente, completamente. Y eso me pareció muy interesante porque al mismo tiempo nos planteas una especie de, digamos, eh, cuando leía me imaginaba esta imagen, ¿no? De un lugar oscuro donde el narrador va con una linterna iluminando poco a poco, ¿no? Y se va esclareciendo y vas viendo detalles, ¿no? Eh, Obviamente un detalle importante tiene que ver con el protagonista, con su nombre, como tú dijiste, ¿no? Y su origen, y de otros personajes también, pero esa búsqueda de compaginar, digamos, por un lado el tema de la oscuridad, poniendo la historia en una noche, ¿no? Y al mismo tiempo la oscuridad que vamos descubriendo, ¿no? En el camino, esos detalles que en realidad finalmente son lo que hacen la novela potente, ¿no? Sí, mira, digamos que el centro del que todos has hablado es el centro del asunto de la identidad y tal, que es prender o no aprender, pero la metáfora, una de las metáforas de la novela es el claroscuro, ¿no? Y el contraste entre luces y sombras. Y eso está desde la primera línea, ¿no? Que salvo el claroscuro, se diría que la escena es, eh, no es importante o algo así, ¿no? El claroscuro es lo importante. No pasan cosas impresionantes, aunque pasan cosas esa noche, pero lo importante es el contraste entre luces y sombras, ¿no? Y ahí hay varios contrastes interesantes, ¿no? Desde que la novela empieza y está en este restaurante muy sofisticado, que tiene nombre de animal, que está justo entre la parte luminosa del pueblo o de la ciudad del interior, como le queramos llamar, y el estado de naturaleza. Es una cosa que yo viví en Colorado cuando viví en Boulder, ¿no? O sea, 2 cuadras más allá ya puede cruzarse un reno delante tuyo y los mapaches pueden entrar a tu casa, y 2 cuadras más allá la luz, parece que estás en la civilización, estás en el lugar civilizado, digamos, ¿no? Vamos a decirlo así, de la condición humana, de la humanidad, ¿no? Lo otro es un estado de naturaleza, y una naturaleza muy potente en Colorado. En Colorado es muy, muy poderosa la naturaleza, ¿no? Ubicar la novela allí, en ese justo lugar, ponía varios contrastes: el de las luces de la universidad, de la iluminación, los libros, los estantes, los horarios, y lo que nos interesa más a los escritores, que es lo que está reprimido, lo que está oculto, lo que está bajo la sombra, ¿no? Lo animal, lo salvaje, los animales, ¿no? Entonces, era un lugar perfecto. Yo no me di cuenta mientras vivía eso en Boulder, pero luego al leer mucho cuento norteamericano y tal, dije, wow, yo estoy en un sitio que realmente tiene un contraste interesante para encontrar sentido, ¿no? Desde el momento en que empieza el libro y las luces y sombras están en dudas, entramos en esas ironías de las que tú hablas, ¿no? El personaje se va metiendo en espacios más oscuros, y sin embargo, hay algo que dijo Alonso Cueto el día de la presentación que me gustó mucho: mientras se oscurece el mundo, se va aclarando la verdad de ellos, ¿no? Que es otro claroscuro bastante bacán, bastante simpático, ¿no? Eh, entonces ahí hay como varias ironías que yo voy tejiendo, intento tejer con el narrador a través de la iluminación, ¿no? Y la luz y la oscuridad tiene que ver también con decisiones sobre la reproducción, ¿no?
hay personajes femeninos que tienen que decidir, o han decidido, o decidirán, si interrumpen o no un embarazo, un alumbramiento, ¿no? Entonces, todo eso es una discusión en una noche en donde los chicos salen, no voy a decir de cacería, pero bajo un ritual que es el ritual de la juventud en la noche, ¿no? Que es mirarse, olerse, buscarse, y los animales están ahí como imágenes que rodean esto como, y que portan un sentido, ¿no? Entonces sí, las luces me dieron a mí ese juego. Y una vez que descubrí el juego, cuando estás escribiendo y encuentras el nervio del juguete o de la metáfora, pues no la sueltas, ¿no? Y tienes que construir con ella el trabajo tremendo que es escribir una ficción, porque tienes que sostener a los personajes, sostener la historia, sostener las actitudes y sostener la metáfora, ¿no? Y, y la metáfora es una pista de baile con claroscuro donde los chicos se encuentran o se desencuentran, como en la vida, ¿no? Ujú. Sí, y otra cosa que también me pareció interesante, y tiene que ver con lo que estás diciendo, es cómo, digamos, a través eh, de esta trama, de esta anécdota que parte básicamente en una noche, ¿no? Nos da luces, volviendo a la luminosidad, ¿no? En realidad de cosas que van más allá del campus o de esa ciudad, ¿no? Reflexionando sobre el Estados Unidos, sobre la política, la migración, es decir, cómo desde algo tan pequeño, ¿no? Irradia algo más grande, ¿no? Porque, digamos, eh, si bien se puede decir que es una novela sobre un campus universitario, en realidad transcurre fuera del campus, pero al mismo tiempo irradia hacia adentro del campus, pero también hacia algo más allá, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Sí, y eso también lo permitía la noche, ¿no? La noche y el día libre en el que los chicos, además es curioso porque yo instalo la novela el día previo al fin de semana antes de lo que en Estados Unidos llaman el Thanksgiving, ¿no? Que es como, entonces, digamos que puedes tener la mayor resaca porque vas a tener varios días sin clase, ¿no? Entonces yo le instalo ahí justamente porque además es una media estación, está empezando el frío, pero no hace ni calor ni frío. Quería instalar eso en el medio siempre, ¿no? Desde la primera discusión en que los chicos hablan sobre, ¿no? Si es una, o no una ciudad, todo está en, la pelota está botando sobre la net y no sabes a qué lado va a caer, ¿no? Eso me interesaba mucho como potencia narrativa. Y claro, en la noche lo que ocurre es que se desatan los anhelos, los miedos, ¿no? No hay nada más atemorizador o atemorizante para quienes hemos vivido en Lima de clase media y tal, que salir a Barranco en la noche, ¿no? No sabes qué te puede pasar, ¿no? Tienes anhelos, pero también tienes miedos. Tienes miedo de encontrarte con una escena que no quieres ver, tienes ganas de encontrarte con algo, tienes fantasías, sueños, frustraciones, y cargas con todo eso, ¿no? Sobre todo cargas con tu casa, cargas con tu familia, ¿no? Y si es en un bar extranjero, cargas con tu país, ¿no? Yo recuerdo una escena de Bryce, en un cuento de Bryce, un personaje meando en una cantina en Italia y se le aparece Lima, ¿no? Es una imagen que a mí me pareció interesante, ¿no? Es decir, y este personaje no deja de estar en el Perú, ¿no? Entonces, él carga en su mochila interior algo que él quiere dejar de lado. O sea, hay otro tema fuerte que es el de la memoria, ¿no? Y se encuentra con una serie de chicos que traen sus cargas también, ¿no? El campus en ese sentido también es interesante en Estados Unidos porque es el primer lugar en que muchos chicos tienen la primera independencia y quieren dejar atrás muchos de ellos su historia, su familia, ¿no? Empezar a escribir el libro de su vida ellos mismos, ¿no? Pero es inevitable traer los temas que traes, ¿no? Y entonces, claro, en el inicio de la amistad y sobre todo en las posibilidades del romance, uno está obligado a sacar las cartas que tiene, ¿no? Uno está obligado a revelar quién es, uno está obligado a contar de dónde viene, uno está obligado a... Y hay algunas cartas que son favorables que uno suele sacar muy rápido y hay otras cartas que son las que te quieres guardar y que sueles decir cuando ya están juntos o pasaron unas semanas y dices, mira, por si acaso, yo tengo esto también, ¿no? Entonces, es un juego de cartas bien interesante que me permitía a mí contrastar dolores, ¿no? Una de las primeras cosas que me dieron luces a mí sobre el libro fue cuando el momento en que un personaje le habla al otro de la diferencia, y se lo habla en términos de Estados Unidos, ¿no? Y eso para un peruano es como interesante, porque la diferencia que vivimos nosotros es nuestra diferencia y creemos que es la única. Pero cuando vas a otros países te das cuenta que todos tienen su diferencia, ¿no? Y tú contrastas la tuya y el racismo peruano, el clasismo peruano,
con la de los demás. Entonces, un amigo me decía que es una pista de baile adolorida donde todos contrastan sus corazones rotos, ¿no? Están como mirándose unos a otros sus heridas, contándoselas, ayudándose, ¿no? Contrastando esta frase que está en una novela de Kerouac, que Laura dice justo en un momento, en una canción de Holsteady, que es los chicos y chicas de América pasan tanto tiempo tristes juntos, ¿no? Pero ese América ahora en mi novela, ojalá, es el América de toda América, ¿no? No es ese América de Estados Unidos, sino en toda América, en todo el continente americano, los chicos y chicas pasan tiempo tristes juntos, ¿no? Sí, sí. Ahora que mencionas esto de, digamos, de las diferencias que también existen en Estados Unidos y el clasismo, ¿no? Se me vino a la mente una escena en la que el narrador habla de Laura y Margaret, ¿no? Y él dice que se percibe que la relación que tienen entre ellas es diferente, tiene diferencias, mejor dicho, Tampoco ¿no? es horizontal, ¿no? Exacto, esa es la palabra, no es horizontal, Sí, exacto. Margaret es una chica tejana, pero como de San Antonio, ¿no? De familia, digamos, con dinero, y Laura más bien es una chica de Oklahoma, ¿no? Que ha llegado a la universidad con un sacrificio de sus padres, ¿no? Como en la novela Stoner, de la que hablan en algún momento sin mencionarla, ¿no? Donde alguien llega con dificultades. Una cosa también interesante de Boulder era que Boulder no es pues la Universidad Ivy League, no es Princeton ni Harvard, ¿no? Donde llegan pues o esas universidades Brown, no sé, donde van gente con mucho dinero, ¿no? Es una universidad estatal, ¿no? Tenía un buen departamento de español, básicamente porque habían excelentes profesores ahí, entre ellos Peter Elmore, ¿no? Pero era una universidad a la que uno podía acceder, digamos, con esfuerzos, créditos, y mucha gente norteamericana llegaba de estados colindantes porque era una muy buena universidad de esa zona de Estados Unidos, ¿no? Una universidad estatal, ¿no? Entonces eso también permitía que historias así como estas de Laura, ¿no? Pudieran aparecer, ¿no? Que se parecen más a la de él, ¿no? Cuando ella le habla de la tortuga de la novela Steinbeck, está hablando de una metáfora que habla de todos, y a mí lo que me interesa mucho con el paso del tiempo y más, Carlos, es hacer una literatura que conecte, digamos, en el que el dolor de uno o los asuntos de uno se puedan ver en otros. Creo que ese es el camino, sobre todo, de la ficción. Para eso uno lee ficción, para ver para comparar su dolor o su circunstancia con la de otros, ¿no? Es una manera también de homenajear a la novela norteamericana, creo yo. Escribir esto en donde los dolores se comparan, ¿no? Y Arguedas puede explotar con Toni Morrison en algún momento, ¿no? Es como una fantasía literaria que uno tiene también de lo que lee, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 justo te iba a mencionar eso también, las referencias literarias justamente a la novela norteamericana, y una que es una de mis favoritas, que es justamente Stoner, ¿no? De Williams, que claro, no se dice, no se la menciona, pero claro, quienes la hemos leído Eso también está decidido, o sea, la cantidad de decisiones tomadas es fuerte, y entre ellas está revelar y no revelar referencias. Entonces, a John Lee Anderson yo no lo nombro, pero es John Lee Anderson. Stoner Uh-huh. no lo nombro, pero es Stoner. Y sin embargo nombro Desayuno en Tiffany, aunque no digo Desayuno en Tiffany, digo Holly Golightly, nombro Las uvas de la ira, es decir, también ahí las referencias son en claroscuro, ¿no? Hasta ese nivel de detalle que yo creo que los lectores no tienen por qué darse cuenta, pero uno trabaja ya con los años de una manera muy, muy obsesiva, ese tipo de cosas, ¿no? Y Stoner es una novela que a ti y a mí nos ha vuelto locos porque es una gran novela y porque habla justamente, es un poco lo que trae Laura, ¿no? Es como este personaje que viene, creo que es en Alabama, Stoner, que va a estudiar agricultura en una universidad estatal muy parecida a Boulder, y de pronto entra a una clase de literatura donde un profesor está hablando de las poesías de Shakespeare, y el tipo enloquece y dice, no, esto es lo que voy a hacer en mi vida, y entra a literatura. Es una gran novela, ¿no? Probablemente, es una gran novela de campus, además. Es una novela de campus en todo sentido estricto, y es la mejor que yo he leído de campus. Tenía que homenajearla, ¿no? Y hay otros homenajes a la novela norteamericana, Las uvas de la ira, particularmente porque es una novela que refleja la historia de él, ¿no? Es decir, para mí, esta tortuga y estas personas que migran de Oklahoma hacia California en Las uvas de la ira, y que en California son llamadas Oquis, su correlato son ayacuchanos migrando a Lima y los limeños llamándolos terrucos. O sea, es tal cual, ¿no?
cuando yo leo Steinbeck, Las uvas de la ira, lo leo hacia mi experiencia. No lo leo como una novela norteamericana en la que yo diga, eso le pasa a los norteamericanos. ¿No? En la manera en que yo leo y en la que trato de que lean las personas que me acompañan en los círculos que llevo es lee hacia ti. Y para mí me parece que Las uvas de la ira es una gran novela ayacuchana, ¿no? De la migración, y para mí California es Ica, y la cosecha de durazno es la cosecha de algodón en Ica, y los ayacuchanos están viajando ahí, y es esta imagen de la tortuga, ¿no? Por supuesto que esas referencias a novelas y a discos se me eran permitidas porque el campus lo permite, porque son chicos que además están, tú sabes, en la universidad diciendo yo he leído tal, ¿no? Hay como eso me permitía eso, porque si no era un alarde, ¿no? Y hay un homenaje muy grande a Las uvas de la ira, y hay otro más, de otra forma. Hay también algunos peruanos, Ribeiro, por ejemplo, García Márquez también en su momento, pero hay otro más que es Desayuno en Tiffany's. Y Desayuno en Tiffany's tiene que ver con que es el otro lado de Steinbeck, porque Holly Golightly viene de un mundo rural, como Capote vino de un mundo rural, y sin embargo está viviendo una especie de, no voy a decir falso self, pero una construcción de ella cuando se conoce con el narrador de Desayuno en Tiffany's, esa joya total de esa novela envidiable, ¿no? La que todos quisiéramos escribir, la novela que te sale así y que, ¿no? Yo siempre quise escribir una novela breve, me moría por escribir una novela breve, me han salido largas, y cuando apareció, pues me di cuenta que podría ser una novela breve, y construí a Josefina un poco bajo las trazas de Holly, ¿no? Porque Holly Golightly está en Nueva York, pero viene del sur, de un origen desconocido. Mira qué parecido podría ser a mi personaje principal. Y Josefina no se sabe bien cuando empieza la novela tampoco de dónde viene, dónde es su acento, es norteamericana, o es caribeña, o es de Trinidad, o es colombiana, venezolana, no se sabe muy bien. Y también es muy sofisticada ella en Boulder, ¿no? En Pearl Street está como pidiendo tragos especiales, ¿no? Tiene un toque Holly, ¿no? O sea, hay un homenaje más al personaje, probablemente, que a la novela, pero sí está debajo Carver, está debajo Cheever. Hay como lecturas de Estados Unidos, y Toni Morrison, y los afroamericanos, sin duda, ¿no? Sí, hay mucha referencia a eso, y también hay una, pues como yo te comentaba, García Márquez, por Los amores contrariados, y a Ribeiro, ¿no? Ribeiro aparece ahí en un momento también, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, pensaba ahora que mencionabas a Holly, claro, y además la idea de los animales, ¿no? Porque Holly justamente plantea muchas metáforas a través de animales, ¿no? Cuando le decía al narrador, no te enamores nunca de un ave salvaje, ¿no? Y claro, lo salvaje, que también está muy presente en la novela, ¿no? Eso me parece muy, muy bacán. Sí, la animalia es muy potente en la literatura norteamericana. El que manejaba mucho eso era Hemingway, y Ford también lo hizo mucho, ¿no? O sea, siempre hay un gato ahí bajo la lluvia, o un leopardo que se va al Himalaya y que significa cosas de los seres, ¿no? Ese procedimiento yo lo descubro sobre todo con ellos porque creo que son escritores en estado de naturaleza, con la naturaleza muy presente, ¿no? Porque Estados Unidos es una tierra grande, agreste y salvaje que han ido colonizando, digamos, y dejando zonas de naturaleza muy, muy poderosas, ¿no? A partir de la lectura de ellos es que yo veo justamente la riqueza en lo animal, para nombrar cosas, justamente, ¿no? Que están inhibidas y que aparecen en la escena central, como en la escena, digamos, en que todo explota, como metáfora, aparece pues como una animalia casi sobrenatural, ¿no? Ahí, dicho sea de paso, debo decirlo, hay un pequeño homenaje vedado a Caballos de Medianoche de Willy Niño de Guzmán, ¿no? Son estos caballos que están dentro de la cabeza de este personaje, ¿no? Que están relacionados con estados mentales alterados, ¿no? Mi personaje tiene un pitido en su cabeza, ¿no? Constante, y ve ciertas luces esa noche, ¿no? Ve luces dentro de su cabeza que no sabe qué pueden formar si se organizan, ¿no? Entonces, ahí también hay una serie también de homenajes a otros libros, pero uno escribe pues con lo que ha vivido, con lo que ha experimentado y con lo que ha leído, ¿no? Entonces, todo eso es un poco el material con el que uno escribe ficción, ¿no? Muchas gracias, Jeremías. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias a ti, Carlos, por la invitación, y bueno, nada, ya nos veremos pronto, y